despertó en la madrugada con las manos ásperas de Mercedes arrancándola de la cama. Antes de comprender qué sucedía, la acusación cayó sobre ella como un rayo. Ladrona, desagradecida, asesina de su propio marido. Damiana intentó defenderse, pero sus palabras se perdieron en el rugido de la tormenta que azotaba las ventanas. Fue arrastrada hacia la puerta principal mientras la lluvia golpeaba el techo con furia, ese mismo techo que había cobrado la vida de Javier 6 meses atrás. Mercedes la empujó hacia la noche oscura, gritando que las viudas sin familia no merecían techo ni compasión. La puerta se cerró con violencia y Damiana quedó sola bajo la tempestad, sin más que la ropa empapada sobre su cuerpo tembloroso. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones en diferentes rincones del mundo. Y si esta historia te está tocando el alma, regálanos tu like y sobre todo suscríbete a este canal. Tu suscripción nos permite seguir trayendo relatos que transforman vidas, que dan esperanza cuando todo parece perdido. Ese pequeño gesto tuyo tiene un impacto enorme en nuestra comunidad. Únete a esta familia. Damiana había quedado huérfana a los 15 años, cuando la fiebre se llevó a sus padres en cuestión de días. Sin hermanos ni familia extendida, creció trabajando en casas ajenas, soñando con tener un hogar propio algún día. Ese sueño pareció hacerse realidad cuando conoció a Javier en la plaza del pueblo. Él tenía 23 años, ojos amables y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Trabajaba en la carpintería familiar y hablaba con pasión sobre construir muebles que duraran generaciones. Se enamoraron con esa intensidad propia de quienes han conocido la soledad y reconocen en otro alma un refugio seguro. El matrimonio se celebró 2 años después, en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia del pueblo. Damiana tenía 20 años y sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Mercedes, la madre de Javier, vivía con ellos en la casa que había pertenecido al difunto esposo. Desde el primer día, Damiana notó la frialdad en los ojos de su suegra, la forma en que observaba cada movimiento suyo con desaprobación silenciosa. Javier le aseguraba que su madre solo necesitaba tiempo para acostumbrarse, que pronto la aceptaría como parte de la familia. Pero ese tiempo nunca llegó. Mercedes encontraba defectos en todo lo que Damiana hacía. La comida estaba demasiado salada o insípida, la casa nunca estaba suficientemente limpia, su risa era demasiado fuerte, su presencia demasiado notoria. Javier intentaba mediar, pero su lealtad estaba dividida entre la esposa que amaba y la madre que lo había criado sola después de enviudar. Damiana aprendió a hacerse pequeña, a moverse por la casa como sombra silenciosa, evitando confrontaciones que solo causaban tensión en su matrimonio. A pesar de las dificultades con Mercedes, los primeros 4 años de matrimonio fueron los más felices de la vida de Damiana. Javier era esposo atento y cariñoso, compensando con su amor la hostilidad de su madre. Por las noches, cuando Mercedes se retiraba a su habitación, ellos se sentaban en el pequeño patio trasero, haciendo planes para el futuro. Javier hablaba de expandir el negocio de carpintería, de construir una casa propia, donde pudieran criar a sus hijos lejos de la sombra de Mercedes. Damiana soñaba con tener una familia numerosa, con llenar de risas infantiles los espacios vacíos de su corazón huérfano. Cuando finalmente quedó embarazada, la alegría de Damiana era indescriptible. Tenía 24 años y sentía que su vida por fin tomaba el rumbo que siempre había deseado. Javier estaba eufórico. Ya hacía planes para construir una cuna con sus propias manos, tallando diseños delicados en la madera. Incluso Mercedes pareció suavizarse brevemente ante la noticia de un nieto en camino, aunque su actitud seguía siendo distante. Damiana tenía 3 meses de embarazo cuando llegó aquella tarde que cambiaría todo para siempre. La tormenta se anunció con nubes oscuras
que cubrieron el cielo como presagio. Damiana notó que el techo sobre la cocina goteaba, formando un charco en el suelo de piedra. Preocupada por el bebé que crecía en su vientre, le pidió a Javier que revisara las tejas antes de que la lluvia empeorara. Él tomó su escalera de madera, besó su frente con ternura y le prometió que sería rápido. Mercedes observaba desde la ventana de su habitación con expresión indescifrable. Damiana nunca olvidaría el sonido. Un crujido seco, seguido del golpe sordo del cuerpo de Javier contra el suelo empedrado del patio. Corrió hacia él, gritando su nombre, pero él ya no respondía. La sangre se extendía bajo su cabeza como halo oscuro. Los vecinos acudieron a los gritos. Alguien fue a buscar al médico del pueblo, pero todos sabían que era demasiado tarde. Javier había muerto instantáneamente, su cuello roto por la caída desde el techo que intentaba reparar. El mundo de Damiana se derrumbó junto con el cuerpo de su esposo. Mercedes llegó corriendo, se arrojó sobre el cuerpo de su hijo y comenzó a aullar con un dolor que helaba la sangre. Cuando sus ojos encontraron los de Damiana, había en ellos algo más que dolor. Había acusación, odio puro y cristalizado. «Tú lo mataste», susurró Mercedes con voz quebrada pero llena de veneno. «Tú lo mandaste ahí arriba. Tú mataste a mi hijo». Las palabras atravesaron a Damiana como cuchillos, porque en el fondo de su corazón destrozado, ella misma se culpaba. El funeral fue una tortura. Damiana apenas podía mantenerse en pie, sostenida por vecinas compasivas que conocían su situación de huérfana y ahora viuda. Mercedes se mantuvo alejada de ella durante toda la ceremonia, rodeada de familiares lejanos que miraban a Damiana con una mezcla de lástima y sospecha. Los rumores ya habían comenzado a circular, que Damiana había presionado a Javier para hacer reparaciones peligrosas, que tal vez incluso había saboteado la escalera, que una mujer tan joven y bonita pronto buscaría otro marido y la herencia de Javier sería su premio. Una semana después del funeral, Damiana despertó en medio de la noche con un dolor agudo en el vientre. La sangre manchaba sus sábanas y supo con certeza terrible lo que estaba sucediendo. Gritó pidiendo ayuda, y Mercedes acudió a su habitación. Pero en lugar de llamar a la partera o consolarla, la suegra se quedó parada en el umbral, observando con expresión fría. «Es lo mejor», dijo finalmente. «No quiero criar al bastardo de una asesina en esta casa». Damiana perdió el bebé esa noche, sola en su habitación, llorando en silencio para no darle a Mercedes la satisfacción de escuchar su dolor. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno. Mercedes transformó a Damiana de nuera en sirvienta. La hizo mudarse al cuartito de servicio en la parte trasera de la casa, un espacio húmedo y frío donde antes guardaban herramientas. Damiana trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Cocinaba, limpiaba, lavaba, cuidaba el pequeño huerto, alimentaba a los animales. Mercedes la trataba con crueldad calculada, criticando cada tarea, negándole comida cuando algo no estaba a su gusto, recordándole constantemente que estaba ahí por caridad. El pueblo comenzó a ver a Damiana con otros ojos. Mercedes era experta en manipular percepciones, susurrando a las vecinas en el mercado que la joven viuda era perezosa, malagradecida, que solo se había casado con Javier por interés. Decía que Damiana había descuidado la casa, que por eso el techo estaba en mal estado, que básicamente había enviado a su propio esposo a la muerte por negligencia. Las mujeres del pueblo, que antes habían mostrado compasión, comenzaron a mirarla con desconfianza. Algunas incluso cruzaban la calle para evitar encontrarse con ella. Damiana no tenía fuerzas para defenderse. El dolor por la pérdida de Javier y del bebé la consumía desde adentro. Había días en que apenas podía levantarse de la cama, pero Mercedes la arrastraba por los cabellos si era necesario, gritándole que las viudas sin familia no tenían derecho a la autocompasión.
La joven vivía en un estado constante de agotamiento físico y emocional, preguntándose si Mercedes tenía razón, si realmente merecía ese castigo por haber causado la muerte de su esposo. La casa que una vez fue su hogar se había convertido en prisión. Mercedes controlaba cada aspecto de la vida de Damiana. Cuando comía, cuando dormía, con quién hablaba. Las pocas veces que Damiana intentaba salir al pueblo, Mercedes la seguía o enviaba a alguna vecina aliada para vigilarla. Decía que no podía confiar en que una ladrona como Damiana no se escapara con las pocas posesiones valiosas que quedaban de Javier. La realidad era que Mercedes temía que Damiana pudiera hablar con alguien que cuestionara la versión oficial de los eventos. Lo que Damiana no sabía era que Mercedes tenía motivos más oscuros para mantenerla controlada. Javier había dejado un testamento simple pero claro, escrito 2 años antes de su muerte, donde especificaba que si algo le sucedía, su esposa heredaría la casa y el negocio de carpintería. Mercedes había encontrado ese documento entre los papeles de su hijo y lo había escondido inmediatamente. Sin ese testamento, y siendo ella la madre del difunto, Mercedes podía reclamar todo como suyo, pero necesitaba que Damiana desapareciera o fuera completamente desacreditada antes de que alguien preguntara por los derechos de la viuda. Durante 6 meses, Damiana sobrevivió más que vivió. Se aferraba a los recuerdos de Javier para no perder la cordura. Su risa, la forma en que la abrazaba por las noches, las promesas que habían hecho juntos. Guardaba bajo el colchón del cuartito una pequeña fotografía de su boda, el único objeto personal que Mercedes no le había quitado porque no sabía de su existencia. Por las noches, Damiana miraba esa foto a la luz de una vela y lloraba en silencio, preguntándose si algún día volvería a sentirse humana. La noche de la tormenta comenzó como tantas otras, con Mercedes criticando la cena que Damiana había preparado. La sopa estaba demasiado aguada, el pan demasiado duro, todo era motivo de queja. Damiana comió en silencio su pequeña porción, acostumbrada ya a los insultos constantes. Después de limpiar la cocina, se retiró a su cuartito, agradecida de poder estar sola, aunque fuera en ese espacio miserable. Se cambió de ropa, soltó su cabello oscuro que mantenía siempre recogido y se preparó para otra noche de sueño inquieto. Afuera, la tormenta se intensificaba. El viento sacudía las ventanas y los truenos retumbaban cada vez más cerca. Damiana pensó en Javier, en cómo había muerto en una tarde similar, y sintió el peso familiar de la culpa apretando su pecho. Se acostó en el colchón delgado, jalando sobre ella la manta raída que era su única protección contra el frío, y cerró los ojos intentando dormir. No sabía que esa sería la última noche que pasaría en esa casa, que Mercedes había decidido que había llegado el momento de deshacerse de ella permanentemente. Pasada la medianoche, Damiana fue arrancada del sueño por manos violentas. Mercedes la sacó de la cama con fuerza sorprendente para una mujer de su edad, gritando acusaciones que Damiana no comprendía en su estado de confusión. 2 hombres estaban con Mercedes, agregados de una finca vecina que le debían favores y que habían sido convencidos de ayudarla esa noche. Damiana intentó preguntar qué sucedía, pero Mercedes la abofeteó con fuerza, haciéndola caer al suelo. La acusación era clara y devastadora. La alianza de oro de Javier había desaparecido. Mercedes la había guardado cuidadosamente después del funeral, en una caja junto con otras pertenencias de su hijo. Esa noche, al revisar la caja, descubrió que la alianza no estaba. Solo había una explicación posible. Damiana la había robado para venderla y escapar. Mercedes gritaba esto una y otra vez, su voz llena de una rabia que parecía alimentada por meses de odio acumulado. Damiana negó desesperadamente. Nunca había tocado las pertenencias de Javier que Mercedes guardaba, nunca había entrado siquiera a la habitación donde estaba esa caja. Pero sus protestas caían en oídos sordos. Los 2 hombres,
incómodos pero obedientes, registraron el cuartito bajo las órdenes de Mercedes. Tiraron el colchón, vaciaron el pequeño baúl donde Damiana guardaba sus pocas ropas, revisaron cada rincón del espacio diminuto. No encontraron la alianza, por supuesto, porque Mercedes la tenía escondida en su propia habitación. Pero eso no importaba. Mercedes declaró que Damiana debía haber escondido la alianza en otro lugar, que probablemente ya tenía un cómplice en el pueblo esperando para ayudarla a venderla. Su voz se volvió aún más venenosa cuando agregó que siempre había sabido que Damiana era una aprovechada, que se había casado con Javier solo por interés, que lo había matado para quedarse con todo. Pero no te saldrás con la tuya, siseó Mercedes. Las asesinas y ladronas no merecen techo ni comida. Vete de mi casa ahora mismo. Damiana intentó razonar. Suplicó que al menos esperaran hasta que amaneciera, que la tormenta afuera era peligrosa. Pero Mercedes estaba decidida. Ordenó a los hombres que sacaran a Damiana de la casa inmediatamente. Ellos la tomaron por los brazos, ignorando sus gritos y súplicas, y la arrastraron hacia la puerta principal. Damiana alcanzó a ver su fotografía de boda caída en el suelo del cuartito, pisoteada por las botas de los hombres, y sintió que perdía el último pedazo de su vida anterior. La puerta se abrió, y el viento helado y la lluvia torrencial golpearon a Damiana con fuerza brutal. Los hombres la empujaron hacia afuera, y ella cayó de rodillas en el lodo del camino. Se dio vuelta justo a tiempo para ver a Mercedes parada en el umbral, iluminada por la luz tenue de una lámpara. La expresión en el rostro de su suegra era de satisfacción cruel, casi de placer. «Viuda sin familia no sirve para nada», dijo Mercedes con voz fría. «Vete a morir a la calle como la desgraciada que eres. Ojalá la tormenta termine lo que debió pasar hace meses». La puerta se cerró con un golpe definitivo. Damiana escuchó el sonido de la tranca siendo colocada, sellando su destino. Se quedó arrodillada bajo la lluvia, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El agua fría la empapaba, pegando su camisón delgado a su cuerpo tembloroso. Los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos cegadores, seguidos por truenos que parecían sacudir la tierra misma. Damiana se puso de pie con dificultad, sus piernas temblando tanto por el frío como por el shock. No tenía zapatos, solo las medias delgadas que usaba para dormir. No tenía abrigo, ni dinero, ni siquiera un pañuelo para cubrirse la cabeza. Miró hacia la casa que había sido su hogar durante 4 años, ahora cerrada y oscura, excepto por la luz tenue en la ventana de Mercedes. Por un momento consideró golpear la puerta, rogar que la dejaran entrar, prometer cualquier cosa, pero algo en su interior, un último vestigio de dignidad, le dijo que no lo hiciera. Se dio vuelta y comenzó a caminar. No tenía destino en mente, solo el instinto primitivo de alejarse de ese lugar de dolor y humillación. El camino de tierra se había convertido en río de lodo bajo la lluvia incesante. Damiana resbalaba con cada paso, cayendo varias veces de rodillas o de manos. El lodo se metía bajo sus uñas, manchaba su camisón, se pegaba a su piel, pero seguía adelante, poniendo un pie frente al otro mecánicamente, sin pensar en nada más que en el siguiente paso. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por los relámpagos ocasionales que revelaban un paisaje distorsionado por la lluvia. Damiana no sabía hacia dónde iba. El pueblo quedaba en una dirección, pero no podía recordar cuál. Las fincas vecinas estaban dispersas, separadas por kilómetros de caminos rurales. No conocía a nadie que pudiera ayudarla. Nadie que quisiera ayudarla después de los rumores que Mercedes había esparcido. Estaba completamente sola en el mundo, más sola incluso que cuando había quedado huérfana a los 15 años. El frío comenzó a penetrar más profundamente. Damiana sentía sus dedos entumecidos, sus pies cortados por piedras y ramas en el camino. Sus dientes castañeteaban incontrolablemente
y todo su cuerpo se sacudía con temblores violentos. Sabía que estaba en peligro, que morir de frío era una posibilidad real, pero no podía hacer nada al respecto. No había refugio a la vista, ningún lugar donde pudiera resguardarse de la tormenta. Solo podía seguir caminando, esperando que eventualmente encontrara algo, alguien, cualquier cosa. No sabía cuánto tiempo había caminado cuando comenzó a sentir que sus fuerzas se agotaban. Sus piernas se volvían cada vez más pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. La cabeza le daba vueltas y su visión se nublaba, no solo por la lluvia, sino por algo más preocupante. Damiana reconoció vagamente los síntomas: hipotermia, agotamiento extremo, el cuerpo comenzando a apagarse. Pensó en Javier, en cómo pronto estaría con él de nuevo. Pensó en el bebé que había perdido, preguntándose si lo encontraría también en el más allá. Fue entonces cuando vio la cerca. Era una estructura simple de madera, apenas visible en la oscuridad, marcando el límite de alguna propiedad. Damiana se dirigió hacia ella con los últimos restos de su energía. Alcanzó uno de los postes y se aferró a él, sintiendo la madera áspera bajo sus manos heladas. Sus piernas cedieron y se deslizó hasta quedar sentada en el lodo, apoyada contra el poste. Ya no tenía fuerzas para continuar. Ya no tenía razones para continuar. Cerró los ojos, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía. Era una oscuridad diferente a la de la noche tormentosa, más profunda, más definitiva. Damiana se entregó a ella con algo parecido al alivio. Al menos el dolor terminaría. Al menos la culpa, la vergüenza, la soledad insoportable llegarían a su fin. Pensó en su madre, muerta hacía tantos años, y se preguntó si la estaría esperando. Su último pensamiento consciente fue una disculpa silenciosa a Javier por no haber sido lo suficientemente fuerte para seguir viviendo sin él. La tormenta continuó durante toda la noche, lavando el mundo con su furia implacable. Damiana permaneció inmóvil junto a la cerca, su cuerpo pequeño y empapado apenas visible en la oscuridad. La lluvia caía sobre ella sin piedad, el viento la sacudía, pero ella ya no lo sentía. Estaba suspendida en ese espacio entre la vida y la muerte, su cuerpo luchando por sobrevivir mientras su mente se rendía. Cuando la tormenta finalmente amainó, poco antes del amanecer, dejó tras de sí un paisaje transformado. Los caminos eran ríos de lodo, los árboles habían perdido ramas, los cultivos estaban aplastados, y junto a una cerca de madera, en el límite de una propiedad bien cuidada, yacía el cuerpo de una mujer joven, tan quieta que podría haber estado muerta, pero su pecho aún subía y bajaba débilmente, aferrándose a la vida con una tenacidad que ella misma no sabía que poseyera. Vicente Morales despertó antes del alba, como era su costumbre desde hacía años. A sus 38 años había aprendido que el sueño era un lujo que a menudo lo eludía, especialmente desde que perdiera a su esposa Clara y a su pequeño hijo Mateo en la epidemia de fiebre amarela 5 años atrás. Se levantó de la cama vacía, se vistió con movimientos automáticos perfeccionados por la repetición y bajó a la cocina para preparar café. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para su gusto. Era una casa construida para una familia, con habitaciones que ahora permanecían cerradas, muebles cubiertos con sábanas blancas, juguetes guardados en baúles que no tenía corazón para regalar. Vicente vivía principalmente en la cocina y en su habitación, evitando los espacios que le recordaban demasiado vívidamente lo que había perdido. Había considerado vender la propiedad y mudarse a otro lugar, pero algo lo mantenía atado a esa tierra que había trabajado junto a su padre y su abuelo antes que él. Mientras bebía su café mirando por la ventana, notó los daños que la tormenta nocturna había causado. Algunas tejas del granero se habían volado, ramas caídas bloqueaban parte del camino. El huerto probablemente había sufrido. Suspiró, dejó su taza y salió a evaluar los daños.
El aire de la mañana estaba fresco y limpio después de la lluvia, el cielo comenzando a clarear en el horizonte. Era el tipo de mañana que Clara habría amado, pensó con la punzada familiar de dolor que nunca desaparecía completamente. Decidió revisar primero las cercas del pasto, preocupado de que alguna se hubiera caído y permitiera que el ganado escapara. Caminó por el camino lodoso, sus botas hundiéndose con cada paso, observando los daños con ojo experto. Tendría trabajo para varios días reparando todo. Al menos eso lo mantendría ocupado, lo cual era mejor que tener demasiado tiempo para pensar. Fue al acercarse a la cerca que dividía su propiedad del camino principal, cuando vio algo que lo hizo detenerse abruptamente. Al principio pensó que era un bulto de ropa abandonada, tal vez arrastrada por la tormenta, pero entonces notó la forma, demasiado específica, demasiado humana. Vicente corrió los últimos metros, su corazón latiendo con fuerza, temiendo lo que encontraría. Era una mujer, joven, completamente empapada y cubierta de lodo. Yacía apoyada contra uno de los postes de la cerca, su cabeza inclinada hacia un lado, el cabello oscuro pegado a su rostro pálido. Vicente se arrodilló junto a ella, buscando con manos temblorosas algún signo de vida. Por un momento terrible pensó que había llegado demasiado tarde, que quien fuera esta mujer había muerto durante la noche. Pero entonces sintió un pulso débil en su cuello. Vio el leve movimiento de su pecho. Vicente no perdió tiempo en preguntas que podían esperar. Con cuidado pero con urgencia, levantó a la mujer en sus brazos. Era ligera, demasiado ligera, su cuerpo frío como el hielo bajo la ropa empapada. Comenzó a caminar rápidamente hacia su casa, consciente de que cada segundo contaba. La hipotermia era mortal si no se trataba inmediatamente, y esta mujer claramente había pasado horas expuesta a los elementos. Se preguntó brevemente qué la había llevado a estar ahí, pero esas respuestas podían esperar. Primero necesitaba salvarle la vida. Mientras caminaba, Vicente sintió algo que no había experimentado en años, un propósito urgente más allá de simplemente existir día tras día. Había alguien que lo necesitaba, alguien cuya vida dependía de sus acciones en los próximos minutos. Apretó el paso, ignorando el peso en sus brazos, concentrado únicamente en llegar a la casa lo más rápido posible. La mujer no se movía, no mostraba signos de conciencia, pero seguía respirando, y eso era suficiente por ahora. Al llegar a la casa, Vicente pateó la puerta para abrirla y entró directamente a la sala. Colocó cuidadosamente a la mujer en el sofá cerca de la chimenea y corrió a encender el fuego. Sus manos trabajaban con eficiencia nacida de años de práctica, apilando leña, encendiendo las llamas, alimentándolas hasta que un calor fuerte comenzó a emanar. Luego corrió escaleras arriba, buscando mantas secas, toallas, ropa limpia. Pasó por la habitación que había sido de Clara y se detuvo brevemente, sabiendo que necesitaba ropa de mujer, pero dudando en abrir ese espacio cerrado durante tanto tiempo. Tomó una decisión rápida. Abrió la puerta de la habitación de Clara, ignorando la oleada de recuerdos y dolor que lo golpeó, y fue directamente al armario. Sacó un vestido simple, ropa interior limpia, medias gruesas. Clara había sido más o menos del mismo tamaño que esta mujer desconocida. Tomó también una bata de lana y varias mantas adicionales. Cerró el armario y salió de la habitación, prometiéndose procesar esas emociones más tarde. De vuelta en la sala, Vicente colocó las mantas y la ropa cerca del fuego para que se calentaran. Luego se volvió hacia la mujer en el sofá, enfrentando la tarea incómoda pero necesaria de quitarle la ropa mojada. Trabajó con respeto y eficiencia, manteniendo los ojos enfocados solo en lo necesario, envolviendo su cuerpo en toallas secas para absorber el agua antes de cubrirla con las mantas calientes. Su piel estaba peligrosamente fría, casi azulada en algunos lugares.
Vicente frotó sus manos y pies suavemente, tratando de estimular la circulación. Fue entonces cuando golpearon a la puerta. Era Rosa, la mujer mayor que venía 3 veces por semana para ayudar con la limpieza y la cocina. Vicente nunca había estado tan agradecido de verla. Rápidamente le explicó la situación, y Rosa, con la eficiencia práctica de alguien que había criado 6 hijos propios, tomó el control. Mandó a Vicente a preparar té caliente, mientras ella terminaba de cambiar a la mujer con ropa seca y la arropaba adecuadamente. Rosa era viuda también. Había perdido a su esposo en un accidente en las minas años atrás. Conocía a Vicente desde que era niño, y había sido un apoyo constante después de la muerte de Clara y Mateo. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja, más para sí misma que para Vicente, comentando sobre el estado de la pobre muchacha, preguntándose qué tragedia la había llevado a estar en el camino durante una tormenta así. Cuando terminó, la mujer estaba vestida con el vestido de Clara, envuelta en múltiples mantas, con su cabello secándose cerca del fuego. Vicente trajo el té caliente, y Rosa intentó hacer que la mujer bebiera un poco, levantando su cabeza suavemente y acercando la taza a sus labios. Al principio no hubo respuesta, pero luego los labios de la mujer se movieron ligeramente y tragó un pequeño sorbo. Era un buen signo. Rosa continuó dándole pequeñas cantidades de té, paciente y persistente. Vicente observaba desde cerca, sintiéndose inútil pero incapaz de alejarse. Pasaron horas en esa vigilia silenciosa. Vicente alimentaba el fuego, manteniendo la habitación cálida. Rosa cambiaba las mantas cuando se humedecían por el calor del cuerpo de la mujer, aplicaba compresas tibias en sus manos y pies. Hablaban en voz baja sobre quién podría ser esta mujer, de dónde habría venido. Vicente mencionó que no reconocía su rostro, aunque era difícil estar seguro con todo el lodo que había tenido que limpiar. Rosa sugirió que tal vez venía de uno de los pueblos más alejados. Fue cerca del mediodía cuando la mujer finalmente mostró signos de despertar. Sus párpados temblaron, sus dedos se movieron ligeramente bajo las mantas. Vicente y Rosa se inclinaron hacia adelante, observando atentamente. Los ojos de la mujer se abrieron lentamente, confundidos y desorientados. Eran ojos oscuros, casi negros, llenos de un dolor que iba más allá del sufrimiento físico. Miró alrededor de la habitación desconocida, luego a Vicente y Rosa, y el pánico comenzó a instalarse en su expresión. Rosa habló primero, su voz suave y tranquilizadora. Le dijo que estaba a salvo, que Vicente la había encontrado cerca de la muerte y la había traído a su casa, que había estado muy enferma pero que ahora estaba mejor. La mujer intentó hablar, pero solo salió un sonido ronco de su garganta. Rosa le ofreció más té, y esta vez ella bebió con más conciencia, sus manos temblando mientras sostenía la taza con ayuda. Vicente se presentó, explicó dónde estaba, preguntó gentilmente si podía decirle su nombre. La mujer los miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si podía confiar en ellos. Finalmente, con voz apenas audible, susurró: «Damiana». Era todo lo que pudo decir antes de que las lágrimas comenzaran a caer por sus mejillas, lágrimas silenciosas que hablaban de un dolor demasiado profundo para palabras. Rosa la abrazó suavemente, dejándola llorar contra su hombro mientras murmuraba palabras de consuelo. Vicente se sintió incómodo ante tal demostración de emoción. No sabía qué hacer con sus manos, dónde mirar. Pero algo en esas lágrimas silenciosas lo conmovía profundamente. Fuera lo que fuera que le había sucedido a esta mujer llamada Damiana, había sido terrible, y por razones que no podía explicar completamente, Vicente sintió que había sido puesto en su camino por alguna razón. Damiana lloró durante largo rato, liberando meses de dolor, miedo y humillación acumulados. Cuando finalmente se calmó, Rosa le trajo más té y un poco de caldo caliente. Damiana comió lentamente,
como si no hubiera probado comida real en mucho tiempo. Vicente notó lo delgada que estaba, cómo sus muñecas eran casi frágiles, cómo sus mejillas estaban hundidas. Fuera lo que fuera por lo que había pasado, no había sido solo la noche en la tormenta. Después de comer, Damiana pareció ganar un poco más de fuerza. Rosa preguntó gentilmente si quería hablar sobre lo que había sucedido, asegurándole que no tenía que hacerlo si no quería. Damiana miró a Vicente, luego a Rosa, y algo en sus rostros amables la hizo decidir que podía confiar en ellos. Con voz quebrada y pausas frecuentes, comenzó a contar su historia. Habló de Javier, de cómo se habían amado, de la felicidad que habían compartido a pesar de la hostilidad de Mercedes. Habló de la tarde terrible en que él murió, de cómo Mercedes la culpó desde el primer momento. Habló del bebé que había perdido, de los 6 meses de servidumbre y abuso, de la acusación falsa de robo y la expulsión en medio de la tormenta. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas. Pero Vicente y Rosa escuchaban en silencio, sus expresiones volviéndose cada vez más sombrías. Cuando Damiana terminó su relato, hubo un momento de silencio pesado. Rosa tenía lágrimas en los ojos, su mano apretando la de Damiana con fuerza. Vicente sentía una rabia fría creciendo en su pecho. Conocía de reputación a Mercedes, sabía que era mujer dura y amargada, pero esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Había intentado matar a Damiana tan seguramente como si hubiera usado un arma, expulsándola en esa tormenta sin nada, esperando que muriera. Vicente se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para controlar sus emociones. Miró hacia afuera, hacia el camino donde había encontrado a Damiana esa mañana, y sintió algo cambiar dentro de él. Durante 5 años había existido en una especie de limbo emocional, yendo a través de los movimientos de la vida sin realmente vivirla. Pero ahora, enfrentado con esta injusticia, con este sufrimiento innecesario, sentía algo despertar. Era indignación, sí, pero también era propósito. Se volvió hacia Damiana y habló con voz firme pero amable. Le dijo que no tenía que preocuparse por nada en ese momento, que podía quedarse en su casa el tiempo que necesitara para recuperarse, que estaba a salvo aquí, que Mercedes no podría hacerle más daño. Rosa asintió vigorosamente, agregando que ella vendría todos los días para ayudar a cuidarla, que no estaría sola. Damiana los miró con una mezcla de incredulidad y gratitud abrumadora. No podía entender por qué estos extraños estaban siendo tan amables con ella, cuando su propia familia política la había tratado con tanta crueldad. Los días siguientes establecieron una rutina nueva. Damiana pasaba la mayor parte del tiempo descansando, su cuerpo recuperándose lentamente del trauma de esa noche y de los meses de maltrato previos. Rosa venía temprano cada mañana, traía comida nutritiva, se sentaba con Damiana mientras comía, conversaba con ella sobre temas ligeros que no requerían respuestas dolorosas. Vicente mantenía una distancia respetuosa, consciente de no incomodar a Damiana con su presencia masculina, pero siempre estaba cerca si se necesitaba algo. Damiana ocupaba la habitación de huéspedes en el segundo piso, un espacio simple pero cómodo con una cama grande, un armario de madera oscura y una ventana que daba al huerto. Era la primera vez en 6 meses que tenía una habitación propia, una cama cómoda, privacidad. A veces se despertaba en medio de la noche, desorientada, esperando encontrarse en el cuartito frío y húmedo de la casa de Mercedes. Cuando recordaba dónde estaba realmente, sentía una mezcla de alivio y culpa. ¿Por qué merecía esta bondad? ¿Por qué estos extraños la trataban mejor que su propia familia? Una tarde, cuando Damiana se sentía lo suficientemente fuerte para levantarse y moverse por la casa, bajó a la cocina y encontró a Rosa preparando la cena. Sin decir palabra, comenzó a ayudar, pelando verduras con movimientos automáticos nacidos de años de práctica.
Rosa intentó protestar diciendo que Damiana debía seguir descansando, pero la joven insistió. Necesitaba sentirse útil, necesitaba contribuir de alguna manera a esta casa que la había acogido tan generosamente. Vicente llegó del campo y se sorprendió al encontrar a Damiana en la cocina, trabajando junto a Rosa. Había color en sus mejillas ahora, y aunque seguía demasiado delgada, ya no parecía el espectro que había rescatado días atrás. Algo en la escena lo conmovió profundamente. Dos mujeres trabajando juntas en su cocina, el aroma de comida casera llenando la casa, sonidos de vida donde había habido solo silencio durante tanto tiempo. Cenaron juntos los tres esa noche, una comida simple pero abundante. Damiana comía despacio, todavía no acostumbrada a tener suficiente comida, a no tener que esconder lo que comía o comer solo las sobras. Vicente y Rosa conversaban sobre los trabajos de la finca, sobre los vecinos, sobre noticias del pueblo. Incluían a Damiana en la conversación sin presionarla, permitiéndole participar a su propio ritmo. Era la primera vez en mucho tiempo que Damiana se sentía parte de algo, incluida en lugar de tolerada. Después de la cena, mientras Rosa se retiraba a su propia casa cercana, Vicente invitó a Damiana a sentarse en el porche. La noche era clara, las estrellas brillaban intensamente en el cielo sin nubes. Se sentaron en silencio por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Vicente quien finalmente habló, contándole sobre Clara y Mateo, sobre cómo los había perdido, sobre los años de soledad que siguieron. No sabía por qué compartía esto con ella, solo que sentía que Damiana entendería de una manera que otros no podían. Damiana escuchó su historia con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando Vicente terminó, ella habló sobre Javier, sobre el amor que habían compartido, sobre cómo la culpa por su muerte la consumía. Vicente se volvió hacia ella y con voz firme le dijo que no era su culpa, que pedir que se reparara un techo no era un crimen, que los accidentes sucedían y no había forma de predecirlos. Las palabras eran simples pero sinceras, y algo en la forma en que las dijo hizo que Damiana comenzara a creerlas, aunque fuera un poco. Esa noche marcó un cambio en su relación. Ya no eran solo rescatador y rescatada, sino dos almas heridas que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Comenzaron a hablar más, compartiendo no solo sus dolores, sino también pequeñas alegrías. Un amanecer particularmente hermoso, una flor que había florecido en el jardín, un pájaro que construía su nido en el alero del granero. Eran momentos pequeños, pero significativos, recordatorios de que la vida continuaba y que todavía había belleza en el mundo. Damiana comenzó a ayudar más en la casa, insistiendo a pesar de las protestas de Rosa y Vicente. Cocinaba, limpiaba, trabajaba en el huerto. Había algo terapéutico en el trabajo físico, en ver resultados tangibles de sus esfuerzos. El huerto florecía bajo su cuidado, las comidas se volvían más elaboradas, la casa comenzaba a sentirse como un hogar en lugar de solo una estructura. Vicente notaba los cambios y se sentía agradecido, aunque no sabía cómo expresarlo. Una mañana, mientras Damiana regaba las plantas del huerto, escuchó voces en el camino. Se asomó y vio a dos mujeres del pueblo caminando hacia la casa, cestas en mano. Su primer instinto fue esconderse, temiendo que fueran aliadas de Mercedes, pero Rosa salió a recibirlas con familiaridad. Eran vecinas que venían a traer pan fresco y a curiosear, como era costumbre en comunidades rurales, donde las noticias viajaban rápido. Las mujeres miraron a Damiana con curiosidad apenas disimulada. Rosa las presentó simplemente como una amiga que estaba quedándose con Vicente por un tiempo. Las vecinas hicieron preguntas indirectas, tratando de obtener más información, pero Rosa era experta en desviar conversaciones. Después de un rato de charla trivial, las mujeres se fueron,
claramente decepcionadas de no haber obtenido más detalles jugosos para compartir. Damiana se dio cuenta de que su presencia en la casa de Vicente eventualmente causaría habladurías. Un hombre soltero y una mujer joven viviendo bajo el mismo techo, incluso con Rosa como carabina frecuente, era material para rumores en una comunidad pequeña. Le preocupaba que su presencia pudiera dañar la reputación de Vicente, quien había sido tan bondadoso con ella. Esa noche le expresó sus preocupaciones. Vicente escuchó en silencio, luego sonrió levemente. Le dijo que no le importaban los chismes, que la gente siempre encontraría algo de qué hablar. Lo que importaba era hacer lo correcto, y darle refugio a alguien en necesidad era definitivamente lo correcto. Agregó que si ella se sentía incómoda, podían hacer arreglos para que se quedara con Rosa, pero que él preferiría que se quedara donde estaba, donde había más espacio y comodidad. Damiana sintió un calor extraño en su pecho ante esas palabras. No era solo gratitud, aunque ciertamente había mucho de eso. Era algo más, algo que no se atrevía a nombrar todavía. Miró a Vicente. Realmente lo miró, quizás por primera vez. Vio a un hombre en la plenitud de su vida, marcado por el dolor pero no destruido por él. Vio bondad en sus ojos, fuerza en sus manos trabajadoras, soledad en la forma en que a veces miraba hacia el horizonte como si buscara algo que había perdido. Las semanas pasaron y Damiana se integró más completamente en la vida de la pequeña finca. Aprendió los ritmos del trabajo agrícola, las estaciones de siembra y cosecha, los cuidados que requerían los animales. Vicente le enseñaba pacientemente, sorprendido por qué tan rápido aprendía, por su disposición a trabajar duro. No era como las mujeres de ciudad que consideraban el trabajo manual degradante. Damiana encontraba satisfacción en el trabajo honesto, en contribuir genuinamente. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando una sección de la cerca, Vicente mencionó casualmente que había estado pensando en lo que Damiana le había contado sobre Mercedes y la supuesta alianza robada. Le preguntó si Javier había dejado algún tipo de testamento o documento legal. Damiana se detuvo pensando. Recordó vagamente que Javier había mencionado algo sobre hacer un testamento cuando se enteraron del embarazo, pero nunca había visto el documento. Asumió que si existía, Mercedes lo tendría ahora. Vicente frunció el ceño, su mente trabajando en el problema. Explicó que legalmente, como viuda, Damiana tenía derechos sobre la propiedad de su difunto esposo, independientemente de lo que Mercedes afirmara. Pero sin documentación y con las acusaciones de robo pendiendo sobre ella, sería difícil reclamar esos derechos. Necesitarían evidencia, testimonios, tal vez ayuda legal. Damiana sintió una chispa de esperanza mezclada con miedo. ¿Era posible recuperar lo que Mercedes le había quitado? Esa noche, Damiana no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en las palabras de Vicente. Durante meses había aceptado pasivamente el maltrato de Mercedes, creyendo que de alguna manera lo merecía, que era su penitencia por haber causado la muerte de Javier. Pero ahora, con distancia física y emocional de esa situación, comenzaba a ver las cosas con más claridad. Mercedes había sido cruel, sí, pero también había sido calculadora. La acusación de robo, la expulsión en la tormenta, todo parecía diseñado no solo para castigar, sino para eliminar. A la mañana siguiente, Damiana buscó a Vicente antes de que saliera a trabajar en los campos. Le dijo que quería investigar, que quería saber si Javier realmente había dejado un testamento, que quería entender sus derechos legales. Vicente asintió, diciendo que conocía a un abogado en el pueblo, un hombre honesto que podría asesorarlos. Acordaron hacer el viaje la próxima semana, dándole a Damiana tiempo para prepararse mentalmente para posiblemente encontrarse con gente que conocía a Mercedes. Los días previos al viaje fueron tensos. Damiana alternaba entre determinación y terror.
¿Qué pasaría si Mercedes se enteraba de que estaba viva, de que estaba cuestionando su versión de los eventos? ¿Qué pasaría si nadie le creía, si todos pensaban que era una ladrona como Mercedes afirmaba? Vicente notaba su ansiedad y trataba de tranquilizarla, asegurándole que estaría con ella, que no enfrentaría esto sola. El día del viaje amaneció claro y fresco. Vicente preparó la carreta, Rosa empacó provisiones para el camino y Damiana se vistió con el mejor de los vestidos que Clara había dejado. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era el espectro demacrado que Vicente había rescatado semanas atrás. Había ganado peso. Su piel tenía color saludable. Sus ojos, aunque todavía tristes, tenían una chispa de determinación que no había estado ahí antes. El viaje al pueblo tomó casi 2 horas. Vicente y Damiana hablaban poco, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El paisaje rural se deslizaba a su alrededor, campos cultivados, pequeñas fincas, ocasionales viajeros en el camino. Cuando finalmente llegaron al pueblo, Damiana sintió su corazón latir más rápido. Era un lugar más grande que donde había vivido con Javier, pero aún así, lo suficientemente pequeño como para que los extraños fueran notados. Vicente guió la carreta directamente a la oficina del abogado, un edificio modesto cerca de la plaza principal. El abogado, don Rodrigo, era un hombre mayor con cabello gris y ojos amables detrás de lentes de montura metálica. Conocía a Vicente desde hacía años y lo recibió con calidez. Cuando Vicente presentó a Damiana y comenzó a explicar la situación, don Rodrigo escuchó con atención creciente, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. Damiana contó su historia una vez más, cada vez haciéndose un poco más fácil, aunque no menos dolorosa. Don Rodrigo tomaba notas, su expresión volviéndose más seria conforme escuchaba. Cuando ella terminó, él se recostó en su silla, pensativo. Explicó que legalmente, Damiana tenía derechos claros como viuda. Sin embargo, las acusaciones de robo complicaban las cosas. Necesitarían probar que esas acusaciones eran falsas, o al menos infundadas. Don Rodrigo sugirió que el primer paso sería verificar si existía un testamento registrado a nombre de Javier. Si lo había, y nombraba a Damiana como heredera, eso fortalecería significativamente su posición. También recomendó que hablaran con el sacerdote que había oficiado el funeral de Javier, quien podría testificar sobre el estado mental de Damiana en ese momento y sobre el comportamiento de Mercedes. Cada pieza de evidencia, cada testimonio, construiría un caso más fuerte. Salieron de la oficina del abogado con un plan de acción, pero también con la comprensión de que sería un proceso largo y potencialmente difícil. Vicente notó cómo Damiana caminaba con la cabeza un poco más alta, sus hombros un poco más rectos. Había algo empoderador en tomar acción, en dejar de ser víctima pasiva y convertirse en participante activa en su propio destino. Decidieron aprovechar que estaban en el pueblo para visitar al sacerdote antes de regresar. El padre Tomás era un hombre de mediana edad con una barriga prominente y una risa contagiosa que contrastaba con la solemnidad de su profesión. Recordaba bien el funeral de Javier. Recordaba a la joven viuda que apenas podía mantenerse en pie de dolor. Escuchó la historia de Damiana con creciente indignación. Conocía a Mercedes. Había intentado aconsejarla sobre la importancia del perdón y la caridad cristiana después de la muerte de su hijo, pero ella había rechazado sus palabras. El padre Tomás prometió ayudar en lo que pudiera. Testificaría sobre el carácter de Damiana si era necesario. Hablaría con otros feligreses que conocían la situación. También mencionó algo que hizo que Damiana se enderezara. Recordaba que Javier había venido a verlo unos meses antes de su muerte, mencionando que quería poner sus asuntos en orden ahora que iba a ser padre. El padre Tomás
Le había recomendado que viera a un escribano para hacer un testamento formal. No sabía si Javier había seguido ese consejo, pero valía la pena investigar. Con esta nueva información, Vicente y Damiana se dirigieron a la oficina del escribano del pueblo. Era tarde en la tarde y temían que ya hubiera cerrado, pero encontraron al escribano, don Felipe, todavía trabajando en sus libros. Era un hombre meticuloso, orgulloso de sus registros impecables. Cuando Vicente explicó lo que buscaban, don Felipe revisó sus archivos con cuidado. Después de varios minutos que parecieron horas, encontró lo que buscaban. Efectivamente, Javier había registrado un testamento simple 2 años antes de su muerte. En él, dejaba todas sus posesiones a su esposa Damiana en caso de su fallecimiento. Era un documento legal, debidamente firmado y testificado. Don Felipe hizo una copia certificada para Damiana, explicando que este documento tenía peso legal significativo. Con esto, ella podría reclamar su herencia legítima, independientemente de lo que Mercedes afirmara. Damiana sostenía el documento con manos temblorosas, apenas capaz de creer lo que tenía en sus manos. Era la prueba de que Javier la había amado, de que había pensado en su futuro, de que había querido protegerla incluso después de su muerte. Era también la llave para recuperar lo que Mercedes le había robado. Sintió lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud, no de desesperación. El viaje de regreso fue muy diferente al de ida. Damiana hablaba animadamente sobre los próximos pasos, sobre lo que significaba tener ese testamento, sobre la posibilidad de finalmente obtener justicia. Vicente la escuchaba con una sonrisa, contagiado por su entusiasmo. Había algo hermoso en ver a esta mujer, que había estado tan quebrada, recuperando su fuerza y su esperanza. Se dio cuenta de que admiraba no solo su resiliencia, sino también su bondad fundamental. A pesar de todo lo que había sufrido, no hablaba de venganza sino de justicia, no de castigar a Mercedes, sino simplemente de recuperar lo que era suyo. Cuando llegaron a la finca, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Rosa los esperaba en el porche, ansiosa por escuchar noticias. Cuando Damiana le mostró el testamento, la mujer mayor la abrazó con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. Era una victoria, pequeña todavía, pero significativa. Esa noche cenaron en celebración. Rosa había preparado un guiso especial y había horneado pan dulce. La conversación fluía fácilmente, llena de planes y esperanzas. Después de la cena, Vicente y Damiana salieron al porche, como se había vuelto su costumbre. La noche era cálida, el aire lleno del aroma de jazmines que crecían cerca de la casa. Se sentaron en silencio por un rato, disfrutando de la paz del momento. Fue Damiana quien habló primero, su voz suave en la oscuridad. Agradeció a Vicente por todo lo que había hecho por ella, por salvarle la vida, por darle refugio, por ayudarla a recuperar su dignidad y sus derechos. Vicente se volvió hacia ella, su rostro apenas visible en la luz tenue que salía de la casa. Dijo que no necesitaba agradecerle, que cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Pero Damiana negó con la cabeza. No cualquiera lo habría hecho, dijo. Mercedes no lo habría hecho. La mayoría de la gente habría pasado de largo, no queriendo involucrarse. Pero Vicente se había detenido. Había cuidado de ella sin hacer preguntas, sin juzgar, sin esperar nada a cambio. Eso era extraordinario, no ordinario. Hubo un momento de silencio cargado de emoción. Vicente sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en 5 años. Era más que compasión, más que amistad. Era el despertar de sentimientos que había creído muertos con Clara. Se asustó un poco de esos sentimientos, sintiéndose culpable, como si estuviera traicionando la memoria de su esposa, pero al mismo tiempo había una parte de él que anhelaba esa conexión, esa posibilidad de no estar solo por el resto de su vida.
Damiana también sentía algo cambiar entre ellos. La gratitud que sentía por Vicente se había transformado en algo más profundo durante las semanas que había pasado en su casa. Admiraba su bondad, su fuerza silenciosa, la forma en que trataba a todos con respeto y dignidad. Se sentía segura con él de una manera que no había sentido desde la muerte de Javier, pero también se sentía culpable. ¿Cómo podía estar desarrollando sentimientos por otro hombre cuando su esposo apenas llevaba 6 meses muerto? Los días siguientes trajeron una tensión nueva a la casa, no desagradable, pero definitivamente presente. Vicente y Damiana eran más conscientes el uno del otro, sus manos rozándose accidentalmente al pasar platos en la mesa, sus ojos encontrándose y sosteniéndose un segundo más de lo necesario. Rosa lo notaba todo con sus ojos sabios y sonreía para sí misma, pero no decía nada. Sabía que estos dos corazones heridos necesitaban tiempo para sanar y encontrarse a su propio ritmo. Mientras tanto, don Rodrigo trabajaba en el caso de Damiana. Presentó el testamento ante las autoridades locales, solicitó formalmente que se investigaran las acusaciones de robo contra Damiana, comenzó a recopilar testimonios de personas que conocían la situación. El proceso legal era lento, frustrante en su burocracia, pero avanzaba. Don Rodrigo mantenía a Vicente informado, y Vicente a su vez compartía las noticias con Damiana. Fue durante este tiempo que llegaron noticias preocupantes. Mercedes había descubierto que Damiana estaba viva y viviendo en la finca de Vicente. Más aún, había descubierto que estaban tomando acciones legales contra ella. Su reacción fue predecible. Comenzó a esparcir rumores aún más viciosos. Decía que Damiana había seducido a Vicente, que probablemente había planeado todo desde el principio, que era una mujer sin moral que se había movido de una cama a otra sin respetar el luto apropiado. Los rumores llegaron al pueblo donde vivía Vicente, traídos por comerciantes y viajeros. Algunas personas los creían, otras los rechazaban, conociendo el carácter de Vicente, pero el daño estaba hecho. Damiana comenzó a notar miradas cuando iba al mercado con Rosa, susurros que se detenían abruptamente cuando se acercaba. Se sentía humillada, furiosa de que Mercedes pudiera seguir lastimándola incluso a distancia. Una tarde, después de un viaje particularmente difícil al pueblo, donde varias mujeres la habían tratado con frialdad obvia, Damiana regresó a la finca llorando. Vicente la encontró en el huerto, sentada entre las plantas de tomate, su rostro en sus manos. Se sentó a su lado sin decir palabra, solo ofreciendo su presencia. Después de un rato, Damiana habló entre sollozos, diciendo que tal vez debería irse, que su presencia estaba arruinando la reputación de Vicente, que no era justo para él. Vicente la escuchó, luego habló con una firmeza que sorprendió a ambos. Dijo que no le importaban los rumores, que la gente que lo conocía sabía la verdad, y la opinión de los que no lo conocían no valía nada. Dijo que Damiana se quedaría en su casa todo el tiempo que quisiera, que tenía tanto derecho a estar ahí como cualquiera. Más aún, dijo que si la gente quería hablar, les daría algo real de qué hablar. Antes de que Damiana pudiera preguntar qué quería decir, Vicente continuó. Dijo que durante las semanas que ella había estado en su casa, había vuelto a sentirse vivo, que su presencia había traído luz a espacios que habían estado oscuros durante demasiado tiempo, que se había dado cuenta de que no quería volver a estar solo, que no quería que ella se fuera nunca. Dijo con voz temblorosa por la emoción que se había enamorado de ella. Damiana lo miró con ojos enormes, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Vicente continuó explicando que sabía que era pronto, que ambos todavía estaban de luto por sus respectivos cónyuges, que no esperaba una respuesta inmediata, pero quería que ella supiera cómo se sentía. Quería que supiera que había un futuro posible para ellos si ella lo quería. Dijo que la respetaría si ella necesitaba tiempo,
Si ella no sentía lo mismo, pero que tenía que ser honesto sobre sus sentimientos. Damiana sintió como si su corazón fuera a estallar. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero eran lágrimas de una emoción compleja. Alegría, miedo, culpa, esperanza, todo mezclado. Tomó la mano de Vicente entre las suyas y le dijo que ella también había desarrollado sentimientos por él, que también se sentía culpable por ello, pero que no podía negar lo que sentía. Dijo que cuando estaba con él se sentía segura, valorada, vista de una manera que nunca había experimentado antes. Se quedaron así, sentados entre las plantas de tomate, sosteniendo manos, llorando y riendo al mismo tiempo. No se besaron. No era el momento todavía, pero había un entendimiento entre ellos, una promesa silenciosa de explorar estos sentimientos, de darse tiempo para sanar mientras construían algo nuevo juntos. Era el comienzo de algo hermoso, nacido de las cenizas de sus respectivas tragedias. Rosa los encontró así cuando vino a buscarlos para la cena. Vio sus manos entrelazadas, las lágrimas en sus rostros, las sonrisas tímidas, y supo inmediatamente lo que había sucedido. Su corazón se llenó de alegría por estos dos seres queridos que habían sufrido tanto y que ahora encontraban consuelo el uno en el otro. No dijo nada, solo sonrió ampliamente y anunció que la cena estaba lista, dándoles privacidad para recomponerse. Esa noche, la cena tuvo una cualidad diferente. Había una intimidad nueva entre Vicente y Damiana, una conciencia mutua que era tanto emocionante como aterradora. Hablaban sobre el futuro ahora, no solo sobre el caso legal, sino sobre posibilidades más personales. ¿Qué harían cuando Damiana recuperara su herencia? ¿Dónde vivirían? ¿Cómo manejarían las inevitables críticas de una sociedad que esperaba periodos de luto más largos? Las semanas siguientes trajeron desarrollos significativos en el caso legal. Don Rodrigo había recopilado testimonios impresionantes. El padre Tomás habló sobre el carácter de Damiana y el comportamiento cuestionable de Mercedes. Varios vecinos que habían presenciado el maltrato de Mercedes hacia Damiana se animaron a hablar. El escribano confirmó la autenticidad del testamento de Javier. Más importante aún, don Rodrigo descubrió que Mercedes había estado vendiendo propiedades que legalmente pertenecían a Damiana, apropiándose de fondos que no eran suyos. Con esta evidencia acumulada, don Rodrigo presentó una demanda formal contra Mercedes por fraude, apropiación indebida y difamación. También solicitó que se desestimaran las acusaciones de robo contra Damiana por falta de evidencia. El caso fue asignado a un juez en la ciudad más cercana, un hombre conocido por su integridad y su rechazo a dejarse influenciar por dinero o posición social. Mercedes, al darse cuenta de que su red de mentiras se estaba desenredando, intentó contraatacar. Contrató a un abogado de la capital, un hombre con reputación de ganar casos imposibles a través de tácticas cuestionables. Comenzó a presionar a testigos potenciales, ofreciendo dinero a algunos, amenazando a otros. Pero su estrategia tuvo el efecto contrario. La gente que había permanecido neutral comenzó a ver su verdadera naturaleza, y más personas se animaron a testificar en favor de Damiana. El día del juicio llegó en un caluroso día de verano. Vicente, Damiana, Rosa y don Rodrigo viajaron juntos a la ciudad. Damiana estaba nerviosa, sus manos temblando mientras sostenía un rosario que Rosa le había dado para darle fuerza. Vicente se sentó a su lado en la sala del tribunal, su presencia sólida y reconfortante. Cuando Mercedes entró, escoltada por su abogado, los ojos de las dos mujeres se encontraron por primera vez desde aquella noche terrible de la tormenta. Mercedes se veía diferente. Había envejecido visiblemente, su rostro marcado por líneas de amargura y preocupación, pero sus ojos todavía brillaban con el mismo odio cuando miraba a Damiana.
Damiana, por su parte, sintió una mezcla de emociones: miedo, sí, pero también lástima. Mercedes había permitido que su dolor por la pérdida de su hijo la transformara en un monstruo, destruyendo no solo la vida de Damiana, sino también su propia humanidad. El juicio duró 2 días completos. Testigo tras testigo subió al estrado, cada uno agregando otra pieza al rompecabezas de la verdad. El padre Tomás habló con elocuencia sobre la bondad de Damiana y la crueldad de Mercedes. Vecinos describieron el maltrato que habían presenciado. El escribano presentó el testamento auténtico de Javier. Don Rodrigo presentó evidencia de las ventas ilegales de propiedad que Mercedes había realizado. El abogado de Mercedes intentó desacreditar a los testigos. Sugirió que Damiana había seducido a todos para que mintieran por ella. Pintó un cuadro de una mujer manipuladora que había causado la muerte de su esposo y ahora buscaba enriquecerse. Pero sus argumentos sonaban huecos frente al peso de la evidencia. Cuando Mercedes misma subió al estrado, su testimonio fue errático y contradictorio, su odio hacia Damiana tan obvio que incluso el juez frunció el ceño. Finalmente llegó el turno de Damiana. Subió al estrado con piernas temblorosas, consciente de todas las miradas fijas en ella. Don Rodrigo la guió a través de su testimonio con preguntas cuidadosas. Damiana habló con voz clara, aunque quebrada por la emoción en momentos, sobre su matrimonio con Javier, sobre la muerte de él, sobre la pérdida del bebé, sobre los meses de abuso, sobre la noche de la tormenta. No exageró, no dramatizó, simplemente contó la verdad. El abogado de Mercedes intentó atacarla durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que había provocado la caída de Javier, que había fingido el embarazo, que había robado la alianza. Pero Damiana respondió cada acusación con calma y dignidad, su honestidad evidente en cada palabra. Cuando finalmente bajó del estrado, estaba exhausta pero también aliviada. Había dicho su verdad, y ahora estaba en manos del juez decidir. El juez se tomó solo 1 hora para deliberar. Cuando regresó a la sala, su expresión era seria. Leyó su veredicto con voz clara y firme. Encontraba a Mercedes culpable de apropiación indebida, fraude y difamación. Las acusaciones de robo contra Damiana eran desestimadas por falta de evidencia. Todas las propiedades que habían pertenecido a Javier serían devueltas a Damiana como su legítima heredera. Mercedes tendría que pagar restitución por los fondos que había robado, más daños adicionales por el sufrimiento causado. La sala del tribunal estalló en murmullos. Mercedes se puso de pie gritando que era una injusticia, que su hijo estaría avergonzado, que Damiana pagaría por esto. Pero sus palabras se perdieron en el ruido, mientras los oficiales la escoltaban fuera de la sala. Damiana se quedó sentada, aturdida, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Vicente le tomó la mano y la apretó, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y alivio. Afuera del tribunal, fueron rodeados por personas que querían felicitar a Damiana, que querían disculparse por haber creído los rumores de Mercedes. El padre Tomás los bendijo, Rosa lloró de felicidad, don Rodrigo sonrió con satisfacción profesional. Pero en medio de toda la celebración, Damiana solo quería estar tranquila, procesar todo lo que había sucedido, comenzar a sanar de verdad. El viaje de regreso a la finca fue tranquilo. Damiana miraba por la ventana de la carreta, observando el paisaje familiar pasar. Había ganado, había obtenido justicia, había recuperado lo que era suyo por derecho. Pero no sentía la euforia que había esperado. En cambio, sentía una especie de paz tranquila, un cierre. Mercedes ya no tenía poder sobre ella. El fantasma de culpa que había cargado por la muerte de Javier había sido exorcizado por el proceso de contar su verdad y ser creída. En las semanas siguientes, Damiana tuvo que tomar decisiones importantes sobre su futuro. Legalmente, ahora era dueña de la casa donde había vivido con Javier,
del pequeño negocio de carpintería que él había construido, de las tierras y ahorros que habían acumulado juntos. Podría volver allí, reclamar ese espacio, intentar reconstruir la vida que había perdido. Pero cuando visitó la propiedad por primera vez desde su expulsión, supo que no podía vivir allí nuevamente. La casa estaba llena de fantasmas, el recuerdo de Javier subiendo al techo, el cuartito donde había sufrido tanto, los espacios donde Mercedes había ejercido su crueldad. No era un hogar, era un museo de dolor. Damiana tomó lo que tenía valor sentimental, algunas fotografías, herramientas de carpintería de Javier, joyas de su madre que Mercedes había escondido, pero que ahora fueron encontradas. El resto decidió venderlo. La decisión de vender no fue fácil. Era lo último que le quedaba de Javier, el último vínculo físico con el hombre que había amado. Pero Damiana entendía que honrar su memoria no significaba aferrarse a lugares y cosas. Javier vivía en su corazón, en los recuerdos felices que habían compartido, en las lecciones que le había enseñado sobre bondad y amor. No necesitaba una casa para mantenerlo vivo. Con el dinero de la venta y los fondos que Mercedes había robado y ahora debía devolver, Damiana se encontró en una posición financiera sorprendentemente buena. Tenía opciones, libertad para elegir su propio camino, podría comprar su propia propiedad, establecer un negocio, viajar si quería. Pero cuando pensaba en el futuro, siempre incluía a Vicente en esos planes. Los meses que había pasado en su finca no habían sido solo refugio temporal, se habían convertido en hogar. Una noche, sentados en su lugar habitual en el porche, Damiana habló con Vicente sobre sus planes. Dijo que quería invertir su dinero en la finca, expandir las operaciones, tal vez construir un taller de carpintería donde pudiera continuar el oficio que Javier le había enseñado. Pero más que eso, quería construir una vida allí, con él, si él todavía la quería. Vicente la miró con ojos llenos de emoción y dijo que no había nada en el mundo que quisiera más. Pero ambos sabían que necesitaban tiempo todavía. Habían pasado solo unos meses desde que Vicente rescatara a Damiana de la muerte. Ambos todavía estaban sanando de sus respectivas pérdidas. Decidieron tomarse un año, un periodo de cortejo apropiado que respetara sus lutos mientras les permitía conocerse mejor, construir una base sólida para un futuro juntos. Era una decisión madura, considerada, que hablaba de la profundidad de sus sentimientos más que cualquier precipitación lo habría hecho. Durante ese año, la finca floreció de maneras que iban más allá de lo agrícola. Damiana estableció un pequeño taller de carpintería, creando muebles hermosos que vendía en los mercados locales. Vicente expandió los cultivos, experimentando con nuevas técnicas que había leído en revistas agrícolas. Trabajaban lado a lado durante el día, compartían comidas preparadas por Rosa, pasaban las noches conversando sobre todo y nada. Rosa observaba su creciente cercanía con aprobación maternal. Veía cómo se miraban cuando pensaban que nadie estaba observando, cómo sus manos se buscaban naturalmente, cómo reían juntos con una facilidad que solo viene cuando dos personas están verdaderamente cómodas una con otra. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que formalizaran lo que ya existía entre ellos. El pueblo gradualmente aceptó la relación entre Vicente y Damiana. Ayudó que el juicio hubiera expuesto las mentiras de Mercedes, que la gente pudiera ver con sus propios ojos que Damiana era mujer trabajadora y decente, no la seductora que los rumores habían pintado. Las mismas mujeres que la habían tratado con frialdad ahora la saludaban en el mercado. Algunas incluso se disculpaban por haber creído los chismes. Mercedes, por su parte, había desaparecido del área después del juicio. Rumores decían que se había mudado a vivir con parientes lejanos en otra provincia, incapaz de enfrentar la vergüenza de su derrota pública. Damiana no sentía triunfo por esto, solo una tristeza distante por una mujer que había permitido que el dolor la consumiera hasta destruirse a sí misma y a otros.
A medida que el año llegaba a su fin, tanto Vicente como Damiana sabían que estaban listos para el siguiente paso. Una tarde de primavera, cuando los jacarandás florecían llenando el aire de perfume dulce, Vicente llevó a Damiana a un lugar especial en su propiedad, una colina pequeña, desde donde se podía ver toda la finca extenderse abajo, campos verdes ondulando en la brisa, la casa acogedora en la distancia. Allí, con el sol poniéndose detrás de ellos pintando el cielo de colores imposibles, Vicente se arrodilló y le pidió a Damiana que se casara con él. No tenía un anillo elaborado, solo una banda simple de oro que había pertenecido a su abuela, pero sus palabras eran sinceras, hablando de amor que había crecido de la compasión, de respeto mutuo, de sueños compartidos para el futuro. Habló de construir una familia juntos, de honrar sus pasados mientras creaban algo nuevo. Damiana lloró mientras decía que sí. Lágrimas de alegría pura esta vez, sin mezcla de dolor o culpa. Se habían dado tiempo para sanar. Habían construido una base sólida de amistad y respeto, y ahora estaban listos para comprometerse completamente el uno con el otro. Vicente deslizó el anillo en su dedo y se pusieron de pie, abrazándose mientras el sol se hundía en el horizonte, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro. La boda se celebró 3 meses después, en la pequeña iglesia del pueblo. Fue una ceremonia simple pero hermosa, con el padre Tomás oficiando con obvia alegría. Rosa lloró durante toda la ceremonia, feliz de ver a estos dos seres queridos encontrando felicidad juntos. Vecinos y amigos llenaron la iglesia, testigos de la unión de dos almas que habían encontrado luz en la oscuridad del otro. Damiana llevaba un vestido blanco simple que ella misma había cosido con flores silvestres en su cabello. Vicente estaba impecable en su mejor traje, sus ojos nunca dejando el rostro de su novia mientras caminaba hacia él por el pasillo. Cuando intercambiaron votos, sus voces eran firmes, sus promesas sinceras. No era el primer matrimonio para ninguno de los dos, pero de alguna manera se sentía como un comienzo completamente nuevo, no manchado por el pasado, sino informado por él. La recepción se celebró en la finca, con mesas largas instaladas bajo los árboles, comida abundante preparada por Rosa y otras mujeres del pueblo, música y baile que continuó hasta bien entrada la noche. Damiana bailó con Vicente bajo las estrellas, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Miró alrededor a las caras sonrientes de amigos y vecinos, a Rosa limpiándose lágrimas de alegría, a la casa que ahora era oficialmente su hogar, y supo que había encontrado su lugar en el mundo. Los primeros años de matrimonio trajeron una felicidad que Damiana nunca había imaginado posible después de todo lo que había sufrido. Ella y Vicente trabajaban juntos en la finca, cada uno aportando sus propias habilidades y fortalezas. El taller de carpintería de Damiana prosperaba, sus muebles conocidos en toda la región por su calidad y belleza. Vicente expandió las operaciones agrícolas y juntos convirtieron la propiedad en una de las más exitosas del área. Pero más que el éxito material, era la calidad de su vida diaria lo que traía verdadera alegría. Despertaban juntos cada mañana, compartían café mientras planeaban el día, trabajaban lado a lado, cenaban con Rosa, quien ahora vivía permanentemente con ellos, en una habitación que habían renovado especialmente para ella. Las noches las pasaban en el porche, ese espacio que había sido testigo de tantas conversaciones importantes, ahora simplemente disfrutando de la compañía del otro. Un año después de la boda, Damiana descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo una mezcla compleja de emociones. Alegría, por supuesto, pero también miedo. Recordaba el bebé que había perdido, el dolor de esa pérdida. Vicente notó su ansiedad y la sostuvo, prometiéndole que esta vez sería diferente, que estaría con ella en cada paso, que enfrentarían cualquier cosa juntos. Rosa se convirtió en su guardiana constante,
asegurándose de que Damiana descansara lo suficiente, comiera bien, no trabajara demasiado duro. El embarazo progresó sin complicaciones. Damiana florecía, su cuerpo creciendo con nueva vida, su rostro radiante con anticipación. Vicente era atento hasta el punto de ser sobreprotector, algo que Damiana encontraba tanto conmovedor como ocasionalmente frustrante. Prepararon juntos la habitación del bebé, Vicente construyendo una cuna hermosa con sus propias manos, Damiana cosiendo mantas y ropa pequeña. Cuando llegó el momento del parto, fue Rosa quien asistió, sus manos expertas guiando a Damiana a través de las horas de trabajo de parto. Vicente esperaba afuera, paseando nerviosamente, rezando a todos los santos que conocía. Cuando finalmente escuchó el llanto fuerte de un bebé, casi colapsó de alivio. Rosa salió con una sonrisa enorme, anunciando que tenían una hija saludable. La llamaron Elena, un nombre que significaba luz, porque eso era lo que ella representaba, luz después de tanta oscuridad. Vicente sostuvo a su hija por primera vez con manos temblorosas, lágrimas rodando por sus mejillas. Había perdido un hijo una vez, y aunque nada podría reemplazar a Mateo, Elena representaba esperanza renovada, una segunda oportunidad de ser padre. Damiana observaba a su esposo con su hija y sentía su corazón expandirse con amor. Los años siguientes trajeron más hijos, un hijo al que llamaron Javier en honor al primer esposo de Damiana, y luego otra hija, Clara, nombrada por la primera esposa de Vicente. Eran nombres que honraban el pasado sin estar atrapados en él, reconociendo que las personas que habían amado antes habían sido importantes, pero que el amor presente no era menos válido o profundo. La casa que una vez había estado silenciosa y vacía, ahora resonaba con risas infantiles, pasos corriendo, las mil pequeñas alegrías y caos de una familia creciente. Vicente se maravillaba constantemente de cómo había cambiado su vida. Había pasado de ser un hombre solitario que simplemente existía día a día, a ser esposo y padre rodeado de amor y propósito. Damiana también reflexionaba sobre su jornada, desde la huérfana solitaria a la viuda maltratada a la mujer fuerte y amada que era ahora. Rosa vivió lo suficiente para ver crecer a los 3 niños, para ser la abuela que todos necesitaban. Cuando finalmente falleció pacíficamente en su sueño a los 78 años, fue llorada profundamente por toda la familia. Fue enterrada en el pequeño cementerio familiar en la propiedad, bajo un árbol que ella misma había plantado años atrás. Los niños visitaban su tumba regularmente, llevando flores, contándole sobre sus vidas, manteniendo viva su memoria. Damiana nunca olvidó la noche de la tormenta que había cambiado su vida. Cada año, en el aniversario de ese día, ella y Vicente caminaban juntos hasta la cerca donde él la había encontrado. Era un ritual privado, un momento para reflexionar sobre qué tan lejos habían llegado, para agradecer por las segundas oportunidades que la vida les había dado. Los niños, cuando crecieron lo suficiente, escuchaban la historia de cómo sus padres se habían conocido, aprendiendo lecciones sobre resiliencia, bondad y el poder transformador del amor. La finca continuó prosperando bajo su cuidado conjunto. Se convirtió en un lugar conocido no solo por sus productos de calidad, sino también por el trato justo que daban a sus trabajadores, por la generosidad que mostraban a vecinos en necesidad, por el ejemplo que establecían de lo que un matrimonio basado en respeto mutuo y amor genuino podía ser. Jóvenes parejas del área a menudo buscaban su consejo y Damiana y Vicente compartían generosamente las lecciones que habían aprendido. Mercedes nunca regresó al área. Damiana escuchó años después que había muerto sola en la ciudad donde se había refugiado, amargada hasta el final. Damiana rezó por su alma, esperando que en la muerte Mercedes hubiera encontrado la paz que le había eludido en vida. No había triunfo en su corazón,
solo tristeza por una vida desperdiciada en odio y resentimiento. Era un recordatorio constante de la importancia de no permitir que el dolor te consuma, de elegir el perdón sobre la venganza, la esperanza sobre la desesperación. A medida que pasaban los años y Damiana y Vicente envejecían juntos, su amor solo se profundizaba. Habían construido una vida hermosa, de las cenizas de sus tragedias pasadas. Habían creado una familia amorosa. Habían tocado innumerables vidas con su bondad. Cuando se sentaban en el porche en las tardes, ahora con cabello gris y manos arrugadas pero todavía entrelazadas, reflexionaban sobre el camino que habían recorrido. Vicente a menudo decía que encontrar a Damiana esa mañana junto a la cerca había sido el momento más importante de su vida. Damiana respondía que ser encontrada por él había sido su salvación, no solo físicamente, sino en todos los sentidos. Habían salvado el uno al otro, realmente, sacándose mutuamente de la oscuridad hacia la luz, demostrando que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más improbables. Sus hijos crecieron y formaron sus propias familias, pero siempre regresaban a la finca, trayendo nietos que llenaban la casa con nueva energía. Elena se convirtió en maestra, enseñando a niños en el pueblo. Javier tomó el taller de carpintería, continuando el oficio que su madre había mantenido vivo. Clara se casó con un agricultor de la región vecina, pero visitaba frecuentemente con sus propios hijos. En las reuniones familiares, que eran frecuentes y ruidosas, Damiana miraba alrededor de la mesa llena de rostros amados y apenas podía creer que esta era su vida. Recordaba a la joven mujer que había estado tan cerca de morir en esa tormenta, que había creído que no tenía nada por qué vivir, que había perdido toda esperanza. Si pudiera hablarle a esa versión de sí misma, le diría que aguantara, que la tormenta pasaría, que había belleza esperando del otro lado del dolor. Vicente y Damiana vivieron hasta una edad avanzada, disfrutando de muchos años juntos, rodeados de familia y amor. Cuando finalmente llegó el momento de partir, lo hicieron con paz, sabiendo que habían vivido vidas plenas y significativas, que habían amado y sido amados, que habían dejado un legado de bondad y resiliencia que continuaría en sus hijos y nietos. La historia de cómo se conocieron se convirtió en leyenda familiar, contada y recontada a cada nueva generación. Era una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo la bondad de un extraño puede cambiar una vida, sobre cómo el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Era un recordatorio de que no importa qué tan oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega eventualmente. La finca continuó en la familia, pasando de generación en generación, cada una agregando su propia historia a la rica tapicería de memoria y tradición. Pero siempre, en el corazón de esa historia familiar, estaba el relato de Damiana y Vicente, la viuda que renació de la tormenta y el viudo que encontró razón para vivir nuevamente. Era una historia de esperanza, de resiliencia, de la capacidad del espíritu humano para sanar y amar de nuevo. Y cada año, los descendientes de Damiana y Vicente caminaban hasta aquella cerca junto al camino, ahora marcada con una placa simple que contaba la historia de ese día fatídico. Era un lugar de peregrinación familiar, un recordatorio de que los finales pueden ser comienzos, que la desesperación puede transformarse en esperanza, que incluso en nuestros momentos más oscuros hay posibilidad de redención y amor. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo importante. Esta historia es más que solo palabras. Es un espejo de lo que muchos de nosotros hemos vivido o estamos viviendo. Tal vez no de la misma forma que Damiana, pero todos hemos conocido noches de tormenta en nuestras vidas, momentos donde parecía que todo estaba perdido, donde la injusticia nos aplastaba y la soledad nos consumía. Quiero que entiendas
que no estás sola, no estás solo. Así como Vicente apareció en el momento exacto en que Damiana más lo necesitaba, hay bondad esperando encontrarte también. A veces viene de donde menos lo esperamos. A veces llega cuando ya hemos perdido la esperanza, pero llega. Si estás pasando por tu propia tormenta ahora mismo, si sientes que nadie te cree, si cargas culpas que no son tuyas, si has perdido a alguien que amabas y no sabes cómo seguir adelante, escucha esto. Tu historia no termina en el dolor. Damiana estuvo literalmente al borde de la muerte. Había perdido todo, y aún así su vida apenas estaba comenzando realmente. Las segundas oportunidades existen. El amor después de la pérdida es posible. La felicidad después del trauma no es traición a quienes hemos perdido, es honrar su memoria viviendo plenamente. Y lo más importante, mereces bondad, mereces ser rescatada de tus propias tormentas, mereces construir una vida hermosa sin importar cuántas veces hayas caído. Esta comunidad de cuentos de viuda existe precisamente para esto, para recordarnos mutuamente que somos más fuertes de lo que creemos, que nuestras historias de dolor pueden transformarse en historias de triunfo, que no estamos solos en nuestras batallas. Cada persona que escucha estas historias, que comenta, que comparte, está tejiendo una red de apoyo invisible pero real. Así que gracias por estar aquí. Gracias por permitir que estas historias entren en tu corazón. Y recuerda, no importa qué tan oscura esté la noche, no importa qué tan fuerte sea la tormenta, el amanecer siempre llega. Siempre. Y cuando llegue, habrá alguien ahí, tal vez un extraño que se convertirá en familia, tal vez una fuerza interior que no sabías que tenías, pero habrá algo que te ayudará a levantarte y comenzar de nuevo. Eres parte de esta familia ahora, y en esta familia nadie enfrenta sus tormentas solo. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos recordándonos mutuamente que somos sobrevivientes, que somos fuertes, que somos amados. Con todo mi corazón, gracias por estar aquí.